¿Qué tal? ¿Cómo les va? Son las 10 de la noche en punto y estamos comenzando esta edición de Mentiras Verdaderas, comenzando una nueva semana. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por dejarnos entrar a su casa y aceptar la invitación para hablar de Chile. Hoy estaremos hablando de 3 temas durante este programa. Estaremos hablando de los nuevos antecedentes del caso Fuente Alba, junto al periodista Mauricio Weibel, que ha investigado esto desde el principio. Estaremos también hablando con la diputada Maite Orsini a propósito del proyecto de ley de aborto que hoy sufrió un revés y les vamos a contar los detalles y lo que significa esto y cuáles son los pasos a seguir. Y el primer tema de la noche es un tema que no deja a nadie indiferente. El panel intergubernamental, esa es la palabra muy complicada, de cambio climático, el IPCC, por sus siglas en inglés, de la ONU, integrado por los principales expertos climáticos del mundo, presentó hoy justamente un nuevo reporte de evaluación climática. El informe titulado Cambio Climático 2021, Bases Físicas, se trata de un trabajo de 3 años que entrega nueva información sobre cómo los eventos climáticos extremos han cambiado y cómo continuarán cambiando el planeta que se calienta cada vez más. El informe contó con la colaboración de como coautores de 234 científicos de 66 países, además de 517 colaboradores, para que más o menos vayan viendo la magnitud de esto. Nació a raíz de la revisión de más de 14.000 artículos científicos y se configura como el informe más categórico respecto a la crisis climática y medioambiental a nivel global, y la verdad es que es bastante desolador lo que dice. Los alcances de eso lo vamos a conversar a continuación junto a Maisa Rojas, física y climatóloga, doctora en física de la atmósfera de la Universidad de Oxford, académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y directora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la misma casa de estudio. Además es parte de los autores del último informe del panel intergubernamental en cambio climático de la ONU que yo mencionaba recién. Muchas gracias, Maisa, por acompañarnos. Hola, gracias por la invitación. Y también nos acompaña Cristina Dorador. Ella es doctora en Ciencias Naturales, con mención en Microbiología, académica e investigadora de la Universidad de Antofagasta y además constituyente por el Distrito 3. Bienvenida. Muchas gracias también por la invitación. Lo que más probablemente ha llamado la atención es el titular: las consecuencias del cambio climático son irreversibles. Es una de las alertas de este informe que además evidencia la influencia humana en esto que podría calificarse como, y lo alcancé aquí antes de escuchar la conversación que tenían, entre emergencia o desastre medioambiental. No sé con cuál de los dos títulos se quedan y cuál es, qué tan rotundo es esto que las consecuencias del cambio climático son irreversibles, Maisa. Sí, efectivamente yo creo que ese es el mensaje. A ver, este es un mensaje que conocemos hace mucho tiempo, la irreversibilidad. Pero en este informe sale muy nítido, muy claro, lo dice sin eufemismos. Y cuando hablamos de irreversibilidad estamos hablando obviamente de la escala de vida humana, que es la que nos importa a nosotros, pero también estamos hablando de algunos aspectos en que estamos hablando de cambios que no van a ser reversibles en siglos, incluso en miles de años. ¿Cómo que así, como para que la gente en su casa tenga un ejemplo concreto de aquello que no es reversible? El cambio del nivel del mar. El cambio de nivel del mar se produce, tiene 2 grandes contribuyentes. Uno es que el océano se está calentando, porque cuando hablamos de calentamiento no es solamente la atmósfera, es la tierra y es el océano también. De hecho, el océano está atrapando más del 90% de la energía que estamos acumulando. Y el agua, cuando se calienta, esto es una cosa física, se expande, ¿ya? Así que hay una parte de la contribución porque el océano se ha calentado. Y lo otro es que los casquetes polares, Antártica y Groenlandia, se están descongelando. Y estos 2 monstruos blancos, este hielo, que tiene millones de años, una vez que se empiezan a derretir, no van a parar de derretirse y por lo tanto van a contribuir al aumento del nivel del mar por mucho tiempo. Y eso, si tú vives al lado de la costa o si vives en una isla, no es un peligro, es simplemente el fin de tu vida. Pero ahí, Maisa, a lo mejor nos están viendo gente en la costa y en este minuto como que se levantan de sus camas y dicen, a ver, ¿de qué me está hablando? ¿De cuántos metros se puede? Yo sé que debe ser difícil establecer como una línea para todos lados, pero habrá zonas más afectadas que otras. Pero ¿hay una referencia de qué tanto podría significar este aumento de las aguas? Sí, o sea, es que ya lo hemos observado. Lo que pasa es que, a ver, yo te puedo mostrar 10 centímetros, que es algo así, uno le puede parecer que esto es muy poco.
Eso es muy poco si tengo una topografía con muchos cerros, como en el caso que tenemos en Chile, muchas de las costas chilenas. Pero si esto es plano, 10 centímetros inunda una cantidad muy grande de superficie. Correcto. ¿Ya? O sea, uno puede ver animaciones y eso estamos hablando de gran parte de Argentina bajo el agua, gran parte de Florida bajo el agua, los Países Bajos, que se llaman así porque son muy bajos, y Dinamarca bajo el agua, Bangladesh bajo el agua, etcétera. O sea, es mucha las personas que se van a ver, que se están viendo afectadas y que se van a seguir viendo afectadas en el futuro. Cristina, dentro del estudio, de hecho, hay un gráfico que es bien interesante sobre, que es en este informe del IPCC de la ONU del cual estamos hablando. Se observa mediante una simulación cómo la influencia humana ha aumentado la temperatura del planeta entre 1850 y 2020. ¿Podría contarnos un poco de esa influencia humana? Ahí alcanzábamos a ver ese gráfico ahí atrás. El rol que tenemos nosotros, ¿no? De hecho, se habla de que esta era de nuestra evolución podría estar marcada por la influencia del ser humano. ¿Qué tan responsable? Porque de pronto hay voces que dicen, no, si esto del cambio climático son procesos naturales, cada cierto tiempo el planeta lo hace. Hablemos de la influencia del ser humano. No, lo bueno de lo claro de este informe recientemente publicado es que no queda duda de que toda la influencia es humana. En principio, claro, cuando recién se empieza a investigar esto, había cierta suspicacia sobre los orígenes, pero ya rotundamente, como dice Maísa, sin eufemismo se manifiesta que esto es por acción humana. Y se debe principalmente a que la era industrial, ¿cierto? Se empiezan a establecer industrias que empiezan a producir, incluso la quema de combustibles fósiles, emisiones de gases de efecto invernadero, que justamente generan una capa que evita, que concentra el calor, y eso hace que aumente la temperatura, que es el gráfico que se está mostrando. Y aumenta la temperatura considerablemente en las últimas décadas sobre todo, y pareciera ser que es casi inevitable que baje, a menos que disminuya las emisiones y claramente exista un cambio de comportamiento y de postura, de política, de ética frente a esta situación. ¿Ya han disminuido las emisiones o no lo suficiente? No. Nada. 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 No, a ver, si hubo un periodo, un par de años en que las emisiones se estabilizaron, que no siguieron aumentando, y lo que era bastante promisorio de esos años, estoy hablando de 2015, 16, 17 al 2018, era que las emisiones se habían estabilizado, pero el crecimiento económico había seguido aumentando, a nivel mundial estoy hablando, ¿ya? Y eso era la primera vez que ocurría. Eso es importante porque nuestro crecimiento económico está muy acoplado a las emisiones. Ese es el problema. Y como los países quieren seguir creciendo, porque los países quieren bienestar para su población, quieren salir de la pobreza, etcétera, tenemos muchos desafíos. El problema es que si eso está acoplado a las emisiones de gases de efecto invernadero, no tenemos cómo resolver el problema. Entonces ese desacople es lo que tenemos que lograr. Hay muchos países que ya lo han logrado, países desarrollados lo han logrado. Toda Europa ha logrado ese desacople, incluso Estados Unidos también está bastante desacoplado. En Chile todavía no estamos desacoplados y el problema es China. China es el gran problema, no lo tiene desacoplado. Chile sigue creciendo y siguen aumentando sus emisiones. ¿Son confiables las cifras que conocemos de China además? Sí, porque la verdad las cosas es que los países tienen inventarios que tienen que presentar a las Naciones Unidas, pero también hay maneras independientes de medirlo. Entonces sí, la verdad es que estamos bastante confiados en que... Cristina, hay otro punto que también a mí siempre me llamó la atención, ¿no? Que tiene que ver con estos equilibrios que son muy frágiles dentro de la naturaleza. Y lo leí hoy día en este informe de la ONU, que destaca el aumento de temperatura en el planeta a lo largo de los años, según datos de la Organización Meteorológica Mundial, desde el periodo anterior a la Revolución Industrial, lo que hablábamos recién, ¿no? Hasta la actualidad, la temperatura de la Tierra ha aumentado en un poquito más de 1 grado. Y uno podría decir, ya, 1 grado, pero resulta que en este equilibrio 1 grado es algo que mueve la aguja bastante.
Sí, efectivamente. Pareciera ser que es muy poco 1 grado, pero en realidad a nivel ecosistémico, a nivel de la naturaleza o de los distintos compartimentos, atmósfera, agua, suelo, son cambios mayores. O sea, estamos moviendo los equilibrios que la Tierra tenía por mucho tiempo, finalmente. Y eso, bien como lo señala Maisa, va a tener consecuencias, por ejemplo, en el aumento de los niveles del océano, las inundaciones, el régimen de lluvia, la desertificación, como en el caso de nuestro país, que va a ser uno de los más afectados por esta crisis climática. Por lo tanto, es muy importante entender, digamos, la magnitud de lo que está ocurriendo, ya dejar quizá de ver como que es un tema aparte y que simplemente lo podemos obviar en la política incluso, sino que realmente tomarlo con la seriedad que se merece y hacer acciones concretas. Cristina, tú acabas de mencionar algo y te lo pregunto en tu rol también de constituyente. ¿Chile va a ser uno de los países más golpeados por esta crisis? Sí, así lo manifiestan los distintos análisis, por ejemplo, con la pérdida de biodiversidad, porque al aumentar tanto la temperatura a nivel global, también va a aumentar la desertificación en el país, y eso claramente genera una pérdida de biodiversidad. También la destrucción de los hábitats donde estamos nosotros, la naturaleza, también ha acoplado, ¿cierto?, a la economía, a este crecimiento económico que en Chile tiene su particularidad, que es mayormente extractivista. Es decir, se extraen los recursos naturales, que más bien es una forma elegante de decir destrucción de la naturaleza, porque que se destruye un cerro, se destruye la naturaleza, para convertirlo en minerales y en metales finalmente que se ocupan para las tecnologías, por ejemplo, o que, ¿cierto?, se hagan las prácticas de agroindustria o en el sur la salmonicultura. Todo eso, digamos, es una práctica muy intensiva industrial que finalmente tiene efectos en la biodiversidad y en la naturaleza. Cuando se habla de la desertificación, Maisa, ¿se puede establecer que, porque cuando uno le habla, ¿dónde está el desierto en Chile?, uno más o menos lo ubica en el norte? ¿Significa que eso se va a extender hacia la zona centro? ¿De eso hablamos? ¿O es una forma de entenderlo? Sí, yo diría que sí. Se puede decir de que hay un avance del desierto, efectivamente. Ahora, la señal de secamiento es sobre todo como desde Santiago hacia el sur, ¿ya? Y Chile, o sea, Santiago está en el límite de ser una zona desértica, pero Temuco obviamente no, va a ser más seco, pero no se va a transformar en un desierto. Pero esa es la mayor vulnerabilidad que tiene Chile. Está muy bien estudiado, le comentaba a Cristina. Y esto es una de las características de los informes del IPCC, es que toma mucha evidencia complementaria y sus conclusiones va, por ejemplo, con observaciones, termómetro, información paleoclimática del pasado, entendimiento teórico de los procesos y simulaciones, que era la figura que veíamos ahí. Y cuando todas esas evidencias independientemente te están contando la misma historia, yo tengo mucha claridad y tengo un resultado que es robusto, poca incertidumbre. Y en el caso, lamentablemente, de la zona centro-sur de Chile, todas las pruebas apuntan al mismo culpable, que es una disminución muy importante de las precipitaciones. Y súmale eso, olas de calor, y eso tiene otra consecuencia que también ya hemos conocido, que son los incendios forestales, por ejemplo. Respecto a esas consecuencias potenciales, ¿hay una ventana de tiempo anunciada de cuánto tiempo podría tardar ya esto en hacerse algo muy patente? Sí. El 2015, Chile y el resto del mundo firmó el Acuerdo de París. Y el objetivo del Acuerdo de París es limitar el calentamiento a los 2 grados y hacer todos los esfuerzos posibles por limitarlo a 1,5. Cristina lo acaba de decir, el planeta se ha calentado 1,1 grados, así que estamos hablando de todavía que nos vamos a seguir calentando. Pero lo que queremos hacer es limitarlo. ¿Cómo logramos eso? Lo logramos eliminando los gases de efecto invernadero, eliminando los combustibles fósiles de todas las actividades que nosotros hacemos, y esas son hartas. No es una tarea fácil, pero la ciencia también nos dice que es posible. Y en el caso de Chile tenemos un muy buen ejemplo, porque la gran parte de las emisiones vienen del sector energía y tenemos una cantidad muy importante de energía renovable no convencional, de ese potencial, y por lo tanto tenemos claramente la posibilidad de hacerlo. ¿Cuándo tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir ahora.
lo que dice el informe. Déjame darte la segunda parte de lo irreversible, porque es una palabra fuerte, y yo creo que no es el objetivo dejarnos con una pesadumbre que nos inmovilice. Muchos de los cambios sí son reversibles, o se pueden frenar o se pueden limitar, pero para eso tenemos que reducir nuestras emisiones de manera profunda, rápida y sostenido. Es decir, llegar a la mitad de las emisiones al año 2030 y llegar a 0 al 2050. Todos vamos a estar vivos todavía. Pero hay una cosa que llama la atención, ¿no? Se lo digo desde la curiosidad. Yo recuerdo cuando era niño, estaba en el colegio, y soy mayor que ustedes, y nos llevaban a charlas para hablar del agujero de la capa de ozono, y el responsable eran los refrigeradores con esos gases y los sprays con los clorofluorocarbonos, los CFC, etc. Y vino toda una campaña internacionales para evitar eso, y como que de pronto dijimos, oh, ya, ese es un tema superado. Pero hace no mucho leí que estas, no sé si en moléculas, no sé si lo estoy diciendo, de clorofluorocarbono, no es que hayan desaparecido, el mar las absorbió y de alguna manera se estaban devolviendo a la superficie, y entonces como que en el fondo creemos que hemos avanzado, pero hay algo que ya quedó, que no seguimos sumando, pero hay algo que ya quedó instalado. No, a ver, el ejemplo de la capa de ozono es el ejemplo positivo de ciencia y toma de decisión, porque la ciencia dijo, oye, aquí va a haber un problema, lo previó antes, entendió el problema, hicieron los cálculos, hubo un premio Nobel, le dijo a los tomadores de decisiones, esto es lo que hay que hacer, los tomadores de decisiones firmaron el protocolo de Montreal y se solucionó. Es un ejemplo maravilloso de libro de cómo a veces las cosas funcionan. Ahora, comparado con el cambio climático, es un problema mucho más acotado, porque tú lo acabas de decir, eran ciertas partículas que estaban asociadas a los refrigeradores, a los sprays, era muy limitado. Lo que estamos hablando es una transformación global. Ese problema está bajo control, digámoslo. Está bajo control. No, solucionado completamente no, pero digamos que está bajo control. Pero es bueno tomarlo como una bandera de que si nos ponemos de acuerdo, coordinamos las acciones, entendiendo que lo otro es mucho más multisistémico, algo podríamos hacer. Claro, ese ejemplo es bueno para mostrar justamente que era algo muy específico, pero ahora tenemos una multiplicidad de factores y problemas, porque el tema de los gases de efecto invernadero es muy sistémico, no es una molécula ni una partícula, es una cuestión realmente inmensa. Por lo tanto, las soluciones también tienen que ser de esa forma, tienen que ser complejas y tienen que también venir desde la diversidad humana. O sea, no podemos esperar tampoco que un grupo iluminado finalmente nos dé la respuesta, ¿no?, a esto, y no me refiero al IPCC en absoluto, al contrario, la diversidad que existe, las personas que escriben este informe y que lo redactan y que juntan toda la información es enorme, lo cual da cuenta de esta visión ya global respecto a esta temática. O sea, no hay digamos, no cabe ninguna duda al respecto. Entonces, lo importante es avanzar en soluciones integrales, pero para eso también hay que comprender la magnitud del problema. O sea, no basta simplemente con enunciarlo y decir estamos preocupados, sino que realmente actuar. Y para eso hay que tomar decisiones que son muy difíciles, son muy duras, como repensar, por ejemplo, nuestro modelo de desarrollo económico. Yo sé que es algo no sencillo, porque estamos acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera, pero hay que hacerlo, hay que cambiar la ética de cómo nos relacionamos con la naturaleza. Algo que también podemos poner dentro de esta ensalada de diversos sabores, ¿no?, que tiene que ver con esta situación bastante compleja, y me remito al Centro de Estudios Públicos a través de un artículo del CEP Chile. De acuerdo a este estudio del CEP, Megasequía, Diagnóstico, Impacto y Propuesta, este es de enero de este año, durante los últimos 10 años, la zona central, dice este estudio, ha mostrado carencia sostenida de las precipitaciones, registrándose en 2019 un déficit del 76%, lo que se considera en un año normal, ¿no? 76%. La pregunta que muchos se hacen, y de hecho yo ya lo he escuchado dentro de algunas conversaciones, discusiones de algunas industrias sensibles al tema, es cuán probable es que en los próximos años o incluso ya muy pronto se pueda hablar de racionamiento de agua en regiones como la metropolitana, Valparaíso o Concepción. ¿Quién se hace cargo de eso? Yo creo que nadie se puede hacer cargo de eso, no lo sabemos. ¿Sabes? No digo de sí.
No lo sabemos porque nosotros tenemos agua que viene de las precipitaciones, tenemos agua que viene de la nieve y también tenemos agua de los acuíferos, está guardado ahí. Y no tenemos una foto muy clara de cuál es la realidad de los acuíferos, es que estamos medio ciegos ahí. Así es que cuando se va a acabar el agua en Santiago, el día cero, como lo que ocurrió en Ciudad del Cabo, Cape Town, en Sudáfrica, hace unos años, es una pregunta, la pregunta del millón, no lo sabemos, porque básicamente no estamos tomando reserva, sabemos que no estamos tomando las reservas de los acuíferos, estábamos hablando, la Cristina puede hablar más del norte ahí, pero no sabemos qué tan profundo es, cuánta agua hay ahí. Sí, bueno, cada región de Chile o zona geográfica tiene también distintas particularidades. O sea, en el desierto uno se imagina, desierto no hay agua, pero hay agua. Está en los salares, está en la cordillera, está en las napas subterráneas o en los acuíferos, que han sido también usados para la industria minera. Entonces hay salares que ya están secos, hay zonas como la Pampa del Tamarugal que también está seca. Entonces la gente no se imagina estos grandes efectos porque son invisibles, porque las aguas subterráneas también son casi invisibles, no sabemos. Por lo mismo hay que tomar las precauciones, o sea, no podemos esperar al momento cero, sino que prepararnos para aquello. Por eso esto sirve la ciencia, para poder prever escenarios. Por eso los tomadores de decisiones tienen que escuchar a las personas que trabajan en esto. No pensar simplemente políticamente que eso va a ser un tema no sé, de elección o lo que sea, es una cuestión realmente profunda. O sea, todos tienen que hacerse cargo de este problema y plantearlo en su magnitud. Entonces el tema del agua es crucial. En la Constitución también se va a discutir profundamente aquello, porque en Chile, ¿cierto?, tenemos el agua privatizada, que es algo que también dificulta la toma de decisiones y el manejo también de las cuencas, por ejemplo, y es un tema pero fundamental de tratar. El informe del IPCC del cual estamos hablando, que es de la ONU, señala también la reducción de las emisiones de gas metano. Dice que son responsables alrededor del 30% del calentamiento de la era preindustrial. ¿Por qué ponen énfasis en el gas metano? Bueno, es que hablamos en general de gases de efecto invernadero, el rol del dióxido de carbono, el CO2, es principal. Pero el óxido nitroso, el gas metano y otros gases también influyen. Muchas veces hay menos énfasis en el metano por la fuente de metano. El metano está principalmente asociado a la agricultura y a la producción de comida, por lo tanto. Y como obviamente uno no quiere solucionar un problema creando otro, las emisiones asociadas a la agricultura van a ser mucho más difíciles de reducir porque tenemos que seguir produciendo comida para alimentarnos, ¿ya? Por eso el énfasis siempre ha sido mayor en el CO2. Pero dado que se nos está acabando el tiempo, vamos a tener que echarle mano a todo lo que podamos, incluyendo el metano. El énfasis en este informe es una novedad del informe, tiene un capítulo sobre este tema y es nuevo, nunca antes se había tratado en el IPCC, el capítulo 6, es que podemos usar el metano para tener co-beneficios en salud también, ¿ya? En contaminación local, que es otro problema. Piensa que más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y muchas de estas ciudades, megaciudades, son muy contaminadas también. Y ahí entonces queremos resolver el problema de contaminación local por problemas de salud y eso vamos a tener que acompañarlo con reducción de metano. Una cosa media complicada, pero por ahí va el énfasis en el metano. Yo creo que también el mensaje aquí para la gente que está escuchando es que cualquier actividad que nosotros realicemos, que hagamos, deja una huella en el planeta, deja cualquier cosa. Por ejemplo, el tener el celular en la mano, ¿de dónde viene ese celular? ¿De dónde vienen las materias primas que lo hacen? En alguna fábrica se elaboró el chip, se elaboró el plástico y eso genera gases. Incluso lo que señalaba más el tema del metano, claro, ahí está ahí en la fotografía las basuras. Es cuando no hay oxígeno, o sea, la materia orgánica, todo lo vivo se descompone y genera estos gases, que justamente es acción microbiana también, que es lo que me gusta a mí. Y eso va generando, digamos, esta gran magnitud. O sea, somos tantos también humanos en el planeta que tenemos que comer, alimentarnos, producir, etcétera, y todo eso produce también esta magnitud de gases. Por eso insistimos que es un cambio también de relaciones, de ética, y por supuesto de entender que este problema realmente es fundamental tratarlo. Ahora, es un tema, digo, me refiero a
a las potenciales soluciones, ¿no? Es un tema de magnitudes, porque yo creo que todos hemos sido testigos que cada vez hay más, no sé, campos eólicos, energía solar. Se está hablando ya en la práctica del hidrógeno verde, verde con ese apellido porque está hecho a partir de energías renovables no convencionales. Como que esos temas están mucho más instalados en la agenda y los países también. Chile tienen metas para ser carbono neutral. De hecho, la de Chile es para el año 2050, ¿no? Sí. Hay que meterle acelerador a eso. ¿Da la capacidad para meterle acelerador? Sí. La respuesta simple es que sí. Tenemos las tecnologías para resolver el problema. Eso lo dijo el IPCC en otro informe que fue publicado el año 2018, que era específicamente sobre calentamiento global de 1,5. Dice que sí es posible hacerlo. Ahora, yo creo que hay que tener cuidado con pensar de que esta crisis la solucionamos solamente con tecnología. ¿Ya? Porque... Y aquí la visión de Cristina y de otra gente, yo creo que es muy importante de la ecología sobre todo, es que el cambio climático es una crisis, pero no es más que un síntoma. Y la verdad las cosas es que no hay que mirar demasiado lejos para darse cuenta que estamos en una crisis de cambio climático, una crisis de biodiversidad, una crisis social que nos tiene escribiendo una nueva constitución ahora. Tenemos una pandemia que es una crisis sanitaria. O sea, esta multiplitud de crisis complejas, todas interrelacionadas, no es una solamente, son varias, y lo que está diciendo en el fondo es que tenemos esta mala relación entre nosotros y con la naturaleza. O sea, es un síntoma cultural de fondo que tiene que ser abordado también. Y resolverlo significa abordar las diferencias estructurales, las desigualdades estructurales que la provocaron. Esa es la manera de resolverlo de verdad. Sí. Ahora uno ve que las nuevas generaciones igual como que vienen con un chip cambiado, ¿no? Sí, claramente. Pero yo creo que también es importante señalar que Chile no es uno de los mayores productores de gases de efecto invernadero. De hecho, es uno de los menos. Pero sí vamos a ser de los más afectados. Entonces, claro, la carbono neutralidad, yo creo que acelerando, como se decía recién, se puede lograr. El tema es que a qué costo. Porque también lograr la carbono neutralidad, que sé que no quiero ser pájara de mal agüero o pesimista, pero también genera efectos. Por ejemplo, necesitamos, se habla mucho de la electromovilidad. Para la electromovilidad se necesita litio. Y el litio en Chile se obtiene interviniendo el salar de Atacama. Ahora va a ser también el salar de Maricunga. Entonces son ecosistemas únicos, muy biodiversos, que son realmente impresionantes ecosistemas que podemos aprender mucho sobre cómo va a ser el planeta futuro, pero lo estamos extinguiendo, ¿no? Lo estamos secando para una solución. Entonces finalmente se puede ver de esta forma que estamos tapando, ¿cierto?, esto, o parchando las problemáticas, dejando problemas en otro lado, que es principalmente también estas tensiones que existen en el hemisferio sur versus el hemisferio norte, porque aquí no hay autos eléctricos casi, pero sí en el hemisferio norte. Entonces también hay un tema global, económico, político que hay que abordar. O sea, no son soluciones simples y tampoco van a ser 100% tecnológicas en absoluto. Son problemas sociales, ecosistémicos, globales. Cristina, cuando mencionas, por ejemplo, lo del salar y la extracción del litio, ¿la legislación chilena vigente no permite o es imposible pensar en obtener litio o lo que sea con el menor daño posible a los ecosistemas? Lo que pasa es que tradicionalmente se ha visto el desierto de Atacama como un lugar explotable, un lugar para extraer minerales, para extraer lo que sea, desde los inicios de que esto se llama Chile, ¿no? Y sobre todo estos territorios fueron anexados. Las primeras exploraciones al desierto de Atacama de Filippi, por ejemplo, dan cuenta de aquello. La única forma de que esto se desarrolle es a través de la minería, y así ha sido históricamente. El tema es que no se han visto que son ecosistemas donde viven personas, hay pueblos originarios, y esa complejidad es la que está emergiendo actualmente y para resolver estos problemas de otra manera. Entonces, los salares son ecosistemas. Actualmente en la Constitución del 80 aparecen como yacimiento. Y son más que un yacimiento, ¿no? Y esa forma de ver las cosas que es la que tiene que cambiar en Chile.
Estamos hablando a propósito, estimados amigos, aquellos que se vienen sumando a la sintonía de Mentiras Verdaderas del panel intergubernamental en cambio climático, IPCC, por sus siglas en inglés, de la ONU, integrado por los principales expertos climáticos del mundo, presentó hoy un nuevo reporte de evaluación climática, este informe del Grupo de Trabajo 1 del IPCC, titulado Cambio Climático 2021, Bases Físicas. Se trata de un trabajo de 3 años que entrega nueva información sobre cómo los eventos climáticos extremos han cambiado y cómo continuarán cambiando en un planeta que se calienta cada vez más. Este informe contó con la colaboración como coautores de 234 científicos de 66 países, además de 517 colaboradores. Respecto a los incendios forestales, el informe da cuenta de que actualmente países de Europa, Asia y América del Norte están siendo azotados por fenómenos climáticos extremos asociados a olas de calor que superan los 50 grados Celsius, deshielos e incendios forestales. ¿Cuánto afectan este tipo de fenómenos a Chile durante la temporada de verano? ¿Se pueden llegar a dar este tipo de olas de calor o por las características meteorológicas de nuestro país es distinto? Es un poco distinto el clima en la zona central de Europa o de Asia o de Norteamérica, con un clima continental. Nosotros en cualquier lugar que estemos siempre estamos relativamente cerca del océano y el océano es un gran modulador de las temperaturas. Así es que efectivamente olas de calor así de 10 días, como puede ocurrir en el centro de Europa, no vamos a ver. Pero estuvimos hace julio, tuvimos 2 olas de calor. Ahora, claro, una ola de calor en invierno no se nota tanto, pero nuevamente los ecosistemas sí se ven afectados cuando no están acostumbrados, cuando no están adaptados, están esperando un cierto nivel de temperatura. La agricultura también necesita, hay un montón de cultivos que requieren de temperaturas mínimas y cuando estamos con temperaturas sobre los 25, 27 grados en invierno es un problema. Ahora, para los seres humanos obviamente que son las temperaturas muy altas las que realmente representan un problema para la salud. ¿Cristina? Sí, agregar algo? Lo que va a cambiar también es la estacionalidad. O sea, estas olas de calor van a ser, por ejemplo, que no sé, por los árboles florezcan antes, y eso también finalmente va cambiando el régimen de la dinámica de los ecosistemas. O sea, y eso es un cambio también cultural, porque uno está acostumbrado, por ejemplo, a ir a cierta época del año a cierto lugar y ya no va a ser lo mismo. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos también a estos cambios desde nuestra propia percepción de la naturaleza, de nuestro ambiente? Esperamos que sea verano, pero va a ser una cosa casi muy difícil de sobrellevar, ¿no? A ver si entiendo eso. ¿Podríamos establecer que a futuro el ciclo de 4 estaciones que conocemos actualmente, con las fechas que manejamos, podría verse afectado? Es que ya existe, ya es distinto en Chile normalmente. O sea, esas 4 estaciones se dan acá en el área mediterránea principalmente, pero en el norte casi no se nota. Porque tiene otro tipo de clima, pero probablemente, claro, va a cambiar. Se van a intensificar algunos efectos. En el caso de la agricultura, ya que lo mencionaba, los pequeños productores de Petorca, por ejemplo, no pueden acceder al agua, lo hemos hablado acá en el programa, ya que no cuentan con los recursos económicos para encontrarla bajo tierra. El sistema de riego tecnificado, la profundización de los pozos, no sé, la innovación requieren de fuertes inversiones de dinero que no necesariamente tienen. Por acá ya lo decíamos previamente, la tecnología no va a ser la única solución porque hay un cambio cultural, pero puede ser un paliativo el acceso a nuevas tecnologías que permitan, por ejemplo, en el caso de la agricultura de Petorca, acceder al agua. En el caso de Petorca no lo sé, sí, evidentemente, sí, tampoco, nadie me está hablando de volver a la edad de la piedra. Vamos a seguir desarrollando tecnología, pero nuestra relación también con la tecnología debe cambiar. No puede ser de que pensemos de que es la única solución. Porque con eso hay una cita que se le atribuye a Einstein, que a mí me gusta mucho, pero que dice que uno no puede resolver los problemas con los mismos métodos con los cuales lo creó. ¿Ya? Eso es lo que hay que darse cuenta, de que estas múltiples crisis están asociadas con una manera de hacer las cosas que es lo que debemos cambiar. Por eso es tan importante dar este salto cuantitativo a una era del conocimiento, porque nosotros también en Chile estamos acostumbrados a comprarlo todo afuera, no se desarrolla mayormente tecnología local, tampoco ciencia,
Y eso finalmente nos está pasando la cuenta porque existe conocimiento para poder interpretar lo que está pasando. Sin embargo, falta mucho la valorización del conocimiento local, las personas que están ahí viviendo en los territorios, el conocimiento indígena, ancestral. Es muy importante para tomar estas decisiones y que puedan terminar en tecnología o no, pero sí en innovaciones. Por eso Chile tiene que dar este salto, porque es uno de los países que también menos invierte en ciencia y tecnología en la OCDE, menos del 0,4%, lo cual claramente es insuficiente para enfrentar estos grandes desafíos. O sea, tiene que venir desde la nueva forma de hacer las cosas, la diversidad, ¿no? ¿Cómo desarrollamos eso? A través del fortalecimiento del conocimiento, la ciencia y la tecnología en los territorios, porque también la ciencia está muy centralizada en Chile. Maisa, si te diera la oportunidad de ser la mujer que toma las decisiones, nadie te va a cuestionar, te va a decir yo, ¿qué es doña Maisa? Así diga. como en mi casa, dices tú. No, en mi casa ni mis niños me hacen caso, así que no conozco esa realidad. ¿Ya? Bueno, pero por eso, en ese escenario hipotético, yo creo que yo tampoco lo conozco, ese de poder mandar sin que te cuestionen. Pero si de ti dependiera, si tú pudieras determinar algunas directrices, independientemente de lo que ha ocurrido ahora en términos de que firmen un protocolo, que no, que se bajan, que Kioto, que esto, ¿qué dirías tú que es prudente hacer hoy a nivel global para ir así como directo al meollo del asunto? Yeah. Te voy a responder con algo que no vas a querer escuchar, pero yo creo que... ¿Por qué me haces esto? No, porque esto es muy importante, porque muchas veces uno, ante un problema que se ve tan grande, tan abrumador, uno quiere que le digan cuál es la solución. Claro, tú buscas la bala de plata. Exactamente. Y en este problema, como en todos los otros problemas complejos, no existe bala de plata. Y tenemos que estar en paz con eso, de que no existe bala de plata y de lo que tenemos que lograr es consenso. Así que la segunda parte de la pregunta es, si yo pudiera tomar la decisión, yo no tomaría nada sola. Esto requiere de un consenso transversal, requiere de diálogo. Y eso también, fíjate, que es una manera muy distinta a tomar las decisiones a siglo XX, gobernanza del siglo XX, un presidente que sabe todas las soluciones, y que toma las decisiones porque sabe para dónde tenemos que ir. Yo diría que estás hablando acá con dos mujeres científicas y yo creo que probablemente ambas tenemos en común... Cristina lo está viviendo en un proceso que es complejo. Yo lo acabo de vivir, el proceso de un informe del IPCC también es bastante complejo, y eso que somos solamente científicos, pero venimos de muchos países distintos, lenguajes distintos, lenguas distintas, culturas distintas. Muy, muy complejo. Y esa creación de consenso que es difícil, que es más lento, pero que finalmente permite darle una legitimidad a las decisiones y yo espero que, por lo tanto, de una solución más duradera. Y Cristina, en el trabajo constituyente, aprovechando tu doble militancia entre la ciencia y la constituyente, ¿se puede desde ahí, desde ese espacio, entendiendo que el papel aguanta todo, ¿no? Pero ¿se puede desde ahí construir algo? Es que más que papel, porque así como señala Maisa, esto es una construcción de consenso. Por eso es tan importante la participación popular de los territorios, participación ciudadana en el proceso. Eso va a generar claramente un entendimiento comunitario sobre los problemas que tenemos y cómo los tenemos que abordar. Entonces, efectivamente, la Constitución debiese ser una Constitución con un sello ecológico, una Constitución con perspectiva de la naturaleza. No podemos permitir eso, porque finalmente es una ventana de oportunidad que tenemos como país de ser quizás uno de los primeros que aborda en su Constitución de nuevo, ¿no? La crisis climática. Estamos en una pandemia, o sea, es una primera Constitución paritaria, o sea, tenemos muchas, digamos, ventajas quizá para enfrentar esto y no podemos desperdiciarla. ¿Y a tu juicio se puede establecer que esa Constitución con esa mirada ecológica logre ese punto intermedio entre los desafíos del desarrollo país y la sustentabilidad de los mismos? Que yo creo que hay que eso nos pasa mucho en la investigación a veces. Uno tiene una idea de cómo debiesen ser las cosas y finalmente se da cuenta que para allá no va la evidencia. Correcto. Y hay que tomar otros caminos. Y yo creo que acá tenemos que tomar otro camino. No podemos seguir haciendo lo mismo, simplemente maquillándolo, poniéndole adjetivos o palabras bonitas, verdes, como que
poniéndole el verde finalmente se solucionan los problemas, así no va a ser. Entonces necesitamos repensar, y para repensar tenemos que conversar, dialogar, entendernos, mostrar la evidencia, comunicarla. Y es un trabajo de largo aliento, pero muy necesario, y para eso la diversidad en estas discusiones es crucial. O sea, no podemos esperar que pasen las mismas cosas que de siempre. Cristina Dorador es doctora en Ciencias Naturales con mención en Microbiología, académica e investigadora de la Universidad de Antofagasta, constituyente por el Distrito 3, y Maysa Rojas es física y climatóloga, doctora en Física de la Atmósfera de la Universidad de Oxford, académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de la misma casa de estudio. Además es parte de los autores del último informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU que hablábamos recién. Muchísimas gracias, Maysa y Cristina, por venir el día de hoy. Gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Poder hablar en televisión con ustedes de estos temas.